Hoy estamos con el arquitecto Diego Arraigada de la ciudad de Rosario, cerrando este ciclo. Primero te quiero agradecer tu presencia acá en nuestra ciudad y bueno, que compartas un poquito lo que estás haciendo, lo que están haciendo en tu estudio. Yo tengo una serie de pequeñas preguntas como de cuestiones, como te decía, que me resultaron más llamativas, ciertas cosas que descubrí en lo que vos hacés y quería indagar un poquito en eso. Lo primero que me parece, ¿no?, que surge viendo tu obra es que hay como, digamos, un trabajo bastante importante respecto a la forma, es decir, en cuanto a operaciones formales, la forma final, tanto el espacio interior, las formas espaciales como el objeto inmerso, tiene como bueno, una cosa que vos nos dirás, pero como un cuidado muy especial y un desarrollo específico. Y lo primero que te quería preguntar era cuáles son los procesos o los elementos con los que vos vas llegando a ciertas formas finales de los objetos, si es que existe tales procesos. Bien, sí, no sé si hay un proceso específico y concreto desarrollado y consciente, pero sí que sin duda la forma de las cosas en general, tangibles o intangibles, es algo que me parece súper interesante, ¿no? Porque es en algún punto inevitable que todo lo que uno haga tenga una forma, ya sea desde un paralelepípedo absolutamente sencillo hasta cualquier otra forma. En algún momento existió esa decisión, si bien a veces se quiere hacer parecer como que no la hubo por descarte o por defecto, por algún mecanismo, pero hubo esa decisión y me interesa mucho explorar el porqué de las formas, de dónde vienen y por qué algunas tal vez son más apropiadas que otras y cómo cada proyecto puede, desde su condición material, desde sus condicionantes del lugar, desde su uso, un montón de factores, su relación con el contexto, adoptar formas propias que hagan valiosa esa obra y que potencien ciertos aspectos, ya sea los tecnológicos, los materiales, los de uso, cualquiera sea. Entiendo que hay un mundo, hay un campo de exploración muy grande del mundo de la forma, no como fin en sí mismo, sino como una especie de resultado de un montón de factores que de algún modo cuajan o emergen en una forma que sí, la vemos un poco como una especie de resultado final de un montón de elementos que están dando vueltas y que terminan dando como resultado una forma específica. Que como todos los casos son distintos y cada obra es distinta y cada lugar es distinto, muchas veces son formas diversas, por eso no hay formas como que pueden ser repetidas y digamos llevadas de un proyecto a otro, sino que nos interesa que un poco sorprendernos con lo que cada nuevo proyecto puede tener como potencial para encontrar su forma específica. Pero sin duda que no me parece ni una mala palabra ni una especie de tabú, sino que me parece al contrario una cosa muy interesante y ya te digo que hacemos obras absolutamente tranquilas formalmente, porque entendemos que en ciertos contextos eso es necesario, y formas a veces sorprendentes porque también entendemos que en esos casos son más apropiadas, sin ningún prejuicio. Sí, pero incluso dentro de esta misma serie de encuentros o incluso en cierta historia de la arquitectura hubo como un discurso, porque no es tal vez hay como un discurso de objetividad formal, es decir, que la forma no era tan importante por sí mismo, sino que se llegaba a unos resultados óptimos, científicos, etcétera, y la exploración formal estaba como vista, por eso tal vez tu aclaración, ¿no?, todavía es como un poco una mala palabra cierta cuestión de que uno explore formalmente, ¿cierto? Los
objetos arquitectónicos. No sé si viene por ahí, pero hay como toda, incluso Sin duda, sí, hasta hoy mismo. Sí. Pero o la forma proviene de cierta postura tecnológica y uso de cierta tecnología que da naturalmente cierta forma. Hay otras tecnologías que permiten otras formas y hay formas que nos van bien en ciertos lugares, y me parece que es un tema importante a tratar. Sí. La forma en la cual uno determina la forma de las cosas, y hablar, como te decía, tangibles e intangibles, ¿no? La forma de los espacios, la forma de las relaciones, Sí. con la forma también me parece que uno muchas veces es capaz de controlar cosas no concretas, como los movimientos de las personas por el espacio, por donde uno entra a un lugar, qué es lo que encuentra y hacia dónde evoluciona esa coreografía de movimientos cotidianos que la arquitectura permite y los puede, digamos, generar de una manera muy rica o muy pobre. Sí. Gracias a cómo las cosas se disponen formalmente. No da lo mismo un espacio abierto y único que un espacio fragmentado, la forma de las cosas. Yo hablo de la forma en el sentido completo del término. Sí. Y me parece que es un tema de los importantes en la arquitectura. Hay un caso que vi, que creo que no está construido, que es una investigación tal vez suya, un proyecto sobre una vivienda pampeana, que me resultó interesante. Era como una especie de una vivienda unifamiliar como en el medio de un campo, una zona. Sí. Hicimos un concurso de ideas de arquitectura sustentable. Exacto. Un poco también, un poco para participar del concurso y para explorar ese tema. Y lo que me gustó mucho, que me interesa mucho, digamos, es que seguramente, por lo que ahí se ve, se recogen experiencias y hasta, digamos, la propia historia de los usos y los conocimientos que se tienen de, por ejemplo, cómo funciona una casa en el medio del campo, que las ventilaciones, las orientaciones, las protecciones, etcétera, pero la resultante formal no tiene nada que ver necesariamente con eso, o sea, con la clásica visión. Claro, sí, más que tomar, digamos, una especie de tipología y ayornarla con prótesis contemporáneas o reinterpretar esas tipologías. Y un poco es un proyecto que ya tiene algunos años y no me lo acuerdo exactamente del todo, pero un poco la premisa fue incorporar todos esos aspectos del proyecto que, como predía el objetivo del concurso, mejoran, atemperan, digamos, la relación con el medio ambiente y disminuyen el consumo de energía, no como agregados posteriores a una cosa a priori, sino que esos elementos estén de entrada en el proyecto y definan definan su forma, ¿no? Más como agregados los pensábamos que son los clásicos, digamos, adiciones, parasoles, pérgolas, que pensábamos más bien o como sustracciones o como estrategias formales que ya en su forma llevan implícita esos efectos que se buscaban. Por eso, y también lo pensábamos como un sistema. Las cubiertas, en realidad se desarrolló una casa en un lugar específico, pero las cubiertas es un sistema bastante ubicuo y abstracto que permite ubicar en cualquier lugar esta especie de prototipo, y las cubiertas son las que van adoptando una forma característica, obviamente en relación al sol y a los elementos más cósmicos, digamos, mientras que la planta de la casa se adapta más al lugar específico del terreno, y entre ambas se genera una forma de una geometría inesperada, porque justamente esas dos cosas empiezan a funcionar juntas y se dan esas geometrías que pueden dar de una casa muy tradicional con una cubierta paralela a la planta a una casa con la cubierta en otra dirección, porque el sol, que en ese caso captaba energía, un faldón así lo demandaba. Pero nos gustaba esta idea de que
justamente ahí no diseñábamos la forma, sino la estrategia por la cual, en un caso específico, la forma iba a emerger por sí sola. Y casi que te diría que es interesante porque hace como una renuncia al control de la forma, con lo cual también, bueno, de algún modo pone de manifiesto que no nos interesa la forma como fetiche por o como, sí mismo. Claro, o por sí mismo. Bárbaro. Justamente ahora, más allá de eso, hay algo que también, vos me dirás si tal vez me equivoco, pero me llamó mucha atención, me parece que es un punto fuerte, una jugada de la aparición de sus elementos. Es como que hay una relación del objeto arquitectónico, no solamente como un hecho aislado, pero respecto al paisaje. Y te iba a preguntar, porque creo que también lo escribiste en algún lado, vos hablas de la iconicidad tal vez en algún lugar, o la aparición formal de un rasgo distinguible, y entonces yo también, encarándolo con otras visiones, veía que hay también una voluntad, no sé si llamarla escultórica, pero hay una voluntad. Sí, pero no también, o sea, no en un término que sea para menospreciarlo, sino que hay una voluntad del elemento de aparecer. Entonces quería saber cómo, un poco cuáles son los criterios, si hay estrategias, si surge en cada caso. No, eso te diría que es algo inconsciente, no es algo premeditado, pero sí lo veo, digamos, que entiendo tu pregunta, pero no es una especie de postura, es un poco que en cierto aspecto salen los proyectos así naturalmente, porque es un poco la manera de trabajar que tenemos. Y sí, digamos, me resultan interesantes los dispositivos arquitectónicos que tienen por un lado una coherencia interna en sí mismos, pero que a su vez tienen cierta sensibilidad como para posicionarse en un lugar o adaptarse al mismo, o posicionarse de una manera inteligente, o establecer relaciones nuevas. Eso sí me parece que es interesante de la arquitectura, ¿no? La capacidad que tiene de estar cerrada en sí misma y al mismo tiempo generar un montón de relaciones con el lugar, con lo cual estamos siempre, me parece, como en un ida y vuelta entre esa lógica propia de los proyectos y esas otras lógicas de relación con todo lo que tiene alrededor y con los flujos y la gente que circula por ellos. Pero no es que haya una búsqueda de iconicidad o de una sensibilidad escultórica necesariamente. Yo creo que lo que tal vez hay un intento de recuperar, consciente o inconsciente, de la idea o sea, el objeto como estético en sí mismo, o sea, con un valor, cierta idea de una belleza tal vez propia del objeto, sí, intrínseca. Una seducción, digamos. Los objetos son muy, muy seductores. Son seductores, exacto. Actúan como un imán. Los hombres siempre hemos tenido esta relación con los objetos y las herramientas. Sí, y en tu arquitectura es así. Hay una serie de elementos, sobre todo esa casa, por ejemplo, una de las que me llama la atención, que es hormigón, que tiene como unas, sí, no me acuerdo el nombre exacto, que tiene como una suerte de sustracciones curvas. El objeto es como muy magnético. Sí, es intrigante y seductor en cierto modo, y también es un poco como te deja un poco intranquilo, hay que entenderlo. Ese misterio también me parece interesante de trabajar, no sé si siempre de lograr, pero por lo menos de buscar. Yo veo que hay una seducción en el mundo de los objetos y de su forma, de sus materiales y de sus texturas, porque también hay un mundo sensual de los sentidos, ¿no? Sí. Que también lo podés encontrar, ya te digo, en otras formas, en otros materiales. Y que también a lo mejor tiene que ver con no sé, yo pensaba en la charla de hoy, decía, bueno, mostrar unos proyectos que son terminados en los últimos 9 años, 10 años, ponele, ¿no? Como una etapa primera de un estudio, de nuestro trabajo, en el cual también hay cierto
componente de aprendizaje y exploratorio y de prueba y error y de identificación de intereses y de maneras de trabajar, que tal vez reflejan un poco todas estas cosas. Bárbaro. Bueno, y por último yo te quiero preguntar una pregunta que es como una duda que le he planteado a todos, que tiene que ver con, obviamente todos rodeados, permanentemente bombardeados por información de todo tipo, arquitectónica y de todo tipo del mundo, de ese mundo interconectado, que obviamente recibimos y tenemos referencias y digamos, influencias de varios, de europeos, de norteamericanos, de colegas más lejanos o más cercanos. Entonces, por un lado, si reconoces que tenés influencias, pues seguramente incluso lejanas, y si crees también que existe tal cosa como una arquitectura latinoamericana o de una identidad latinoamericana en la arquitectura, o bueno, ¿cuál es tu posición respecto a eso, ser arquitectos en un contexto como el latinoamericano? Sí, las influencias que creo que son las de la formación y las de los colegas y amigos y con los que uno, más que la que viene me parece por otros medios, la más fuerte siempre me parece, o al menos en mi caso, la de algún profesor, algún amigo, algún arquitecto de Rosario con el cual he trabajado o en otros lados, que son influencias muy, muy fuertes y que siguen pero que poco a poco yo el otro día miraba con los amigos del estudio la biblioteca y pensaba, cada vez la usamos menos, es decir, que uno como que al final estamos resolviendo solos. Claro, ya cosas, tenés como una forma de pensar, Sí, es como que ya, bueno, este detalle que tenemos que resolver no lo vamos a ver en ningún otro lado, no hay nada que nos pueda dar esa respuesta, sino que la tenemos que buscar y es una buena sensación. Bueno eso. Y casi como que vas al revés, vas como liberándote y al final, o como un poco hablando del tema anterior, ¿no? Estas piezas de algún modo son como muy esenciales también. Yo pienso que al final del día, la arquitectura es bastante sencilla de lograr. Tienes que generar envolver un lugar para protegerte del medio, después tenés que lograr abrirle huecos para poder entrar, salir, relacionarte. Es como que al final del día te vas liberando muchas cosas y te vas quedando con las cosas esenciales y son las cosas con las cuales terminamos trabajando. Bueno, cómo es este elemento que encierra, qué forma tiene, con qué material, cómo son los huecos con los que se relaciona con el exterior. Entonces casi como que es una especie de depuración en cierto modo, más que una especie de cargar cada vez más la mochila con más y más información. Sí. Pero sí, también, bueno, también es un aprendizaje, ¿no? Saber dónde hay cosas valiosas, no marearse con cosas que por ahí son vistosas y a lo mejor no, o son modas, o son posturas como que de golpe son unánimes y de golpe ya no lo son. Entonces intentar un poco navegar lo más auténticamente todo ese mundo que cada vez más es cierto lo que vos decís, cada vez más saturado de información. De cosas. Bueno, y respecto a la arquitectura latinoamericana, ¿hay alguna cosa que piense que nos une? Es inevitable hacer arquitectura latinoamericana porque estamos en Latinoamérica. Yo creo que tampoco eso, digamos, obliga a caer en localismos o en regionalismos románticos, digamos, ¿no? Porque por más sea lo que sea que hagamos, va a ser arquitectura latinoamericana y nos va a definir. Pero sí, también es bastante evidente y a lo mejor ya es un lugar común decir que hay ciertas características que son comunes, como
no sé, esta relación con los recursos, que siempre son como muy cruciales en su relativa escasez y en su manera creativa o inteligente de usarlos al máximo provecho. Esta relación con el paisaje que mencionabas antes, que es evidente porque en Latinoamérica, en América, el paisaje es realmente muy presente y muy amplio y muy impresionante en el buen sentido, y a lo mejor con distintas características. Esos dos temas uno los va viendo en muchos arquitectos americanos, si bien no, en la arquitectura en sí misma no hay tantos, me parece, puntos de contacto, ¿no? Y sobre todo porque los climas son muy cambiantes, ¿no? Yo creo que había arquitectos paraguayos con una obra muy linda, pero que no es traducible, porque claro, son como búsquedas de generar sombra y sombra y sombra, que a lo mejor, no sé, te vas a Ushuaia y deja de operar un poco esa lógica, o empiezan otras lógicas, con lo cual lo otro sí es más común, ¿no? El tema de la relación con el paisaje, con los recursos. Eso es muy importante. Como que eso sí es un poco común. Y que son lugares en los cuales no es que se pueda hacer cualquier cosa, pero tampoco es que no se pueda hacer nada, entonces tienen esta especie de como un lugar intermedio que es muy interesante, el uso sensato de las cosas y la creatividad bien usada para poder permitir que las cosas sucedan, ocurran. Bueno, es un buen lugar también, es un buen punto de partida. Sí. Buenísimo. Bueno, yo te agradezco un montón. No, por favor. Y bueno, espero que disfrutes un poquito de nuestro encuentro acá y de la amabilidad de los santafesinos. Agradecido también por la invitación y un placer estar acá. Bueno, gracias. Buenísimo. Bueno.